Bueno, ya está la grabación, así que nada, buenos días, buenas tardes. Seguimos aquí en nuestros viernes del taller de infancias. Ya estamos en nuestra sexta sesión. Sabemos que son 9, entonces aún nos quedan algunas más. Y hoy tenemos pues el gran oportunidad de escuchar a Eliud, una persona a la que estimo muchísimo y creo que nos conocimos el año pasado en el taller, aunque yo ya te leía un poco antes, pero y tuvimos la oportunidad de conocernos presencialmente allá en Chiapas, entonces yo creo que son esas relaciones que comienzan de a poquitos y de verdad muchísimas gracias por aceptar en este segundo año estar con nosotros. Bueno, les leo un poco el perfil de Eliud. Eliud es educador popular, psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Psicología Social y doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma de México de Xochimilco, postdoctorado en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, codirector del Grupo de Trabajo CLACSO, Estudios Críticos de Desarrollo Rural, es integrante de la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes, la Red REIR, y del colectivo de psicólogos Itzamatitzli, y del programa de infancia de la Universidad Autónoma de México de Xochimilco. Colabora además con la organización popular Francisco Villa de Izquierda Independiente en Ciudad de México, que es de lo que nos va a hablar hoy, y con Melecho Subal en Chiapas. Así que hoy el tema de la sesión es hacia la participación política adolescente, procesos de acercamiento intergeneracional en la comunidad Felipe Ángeles de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Entonces ya les envié en el correo anterior toda la relación de documentos que nos envió Eliud con el mensajito, entonces yo creo que esta sesión va a ser muy, muy interesante y nada, te dejo Eliud para que, para que sigas y ahora me dices en qué momento comparto la presentación. Muchas gracias, Gaby. No, pues un gusto también estar acá, ya repitiendo en el taller. Y bueno, pues ahí sigo leyendo, si siguen anotando sus nombres y de dónde son, ahí de a poquito voy leyendo. Hola Marcela, Angélica, Itzel. Sí, bueno, la idea es que justo quienes hayan tenido oportunidad de revisar alguno de los materiales que les mandamos por correo, podrán como ver ahí la experiencia que tengo con los panchos y las panchas, que cariñosamente así ellos mismos se nombran como en esta afirmación de su identidad política. Y con ellos tengo pues eso, 10 años colaborando, llegué con ellos cuando la maestría de tesis y bueno, hacemos un montón de cosas porque también, además de que es parte de mi trabajo como educador y como académico, pues hay una parte muy militante mía ahí, que con ellos hace muchos años coincidíamos en diferentes iniciativas zapatistas y bueno, en 2013 me acerqué ya con una intención mucho más clara de colaborar con ellos. Entonces, como les decía en el correo, la primera parte va a ser como una breve resumen, recapitulación de lo que ha significado esta experiencia y después entraremos en detalle a lo que ha sido el proceso que me ha tocado acompañar, facilitar, ahí medio orientar durante todo el año pasado y que sigue ahora. Yo creo que nos vamos a llevar al menos otro medio año en este proceso para que después ya los compañeros y las compañeras de la organización puedan continuar solos caminando, ¿no? Que generalmente esa es la propuesta, esos son los procesos con ellos. En un inicio voy acompañando y después ya la idea es que la autonomía de la organización y de la propia estructura avance y ya solo en algunas cuestiones más puntuales podamos colaborar, aportar y ahí ir anotando algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, Gaby, por favor, muchas gracias por ayudarme a compartir la presentación. Eh, Me facilita mucho que que lo haga Gaby, porque así me concentro en lo que expongo y los voy leyendo. Si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran comentar, por ahí me puedo detener
conforme vayamos avanzando y conforme voy leyendo el chat en donde ustedes pueden ahí compartir algo y vamos a dejar un buen ratito para poder platicar y hacer como este diálogo un poquito más circular, ¿sale? Entonces, bueno, titulé la presentación así, hacia la participación política adolescente. Muchos años he trabajado participación política infantil y ahora estamos de manera específica con un grupo de adolescentes de una de las comunidades de la organización y bueno, estamos ahí muy poco a poco haciendo este acercamiento intergeneracional porque, bueno, la larga tradición adultocéntrica ha hecho que las diferentes generaciones, híjole, se vean como con un poco de distancia, como con un poco de recelo y bueno, estamos intentando ahí como romper las incredulidades sobre la posibilidad de cooperación entre los adolescentes y los adultos mayores. Entonces, bueno, ahí vamos viendo la siguiente, Gaby. Bueno, pues la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente tiene sus orígenes a finales de la década de los 80 del siglo pasado, en el movimiento urbano popular que se extendió por diferentes ciudades, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, en donde familias sin techo y familias que emigraban del campo a las ciudades instalaban campamentos en la periferia y buscaban como tener una mejora de vida a través de buscar una vivienda en las periferias de las ciudades y el trabajo siempre de obtener servicios públicos de calidad y gratuitos. Entonces la organización actualmente tiene 8 o 9 comunidades al oriente de la Ciudad de México, ahí donde están las estrellitas, digamos que es como donde se concentran, son las zonas donde se concentran algunas de las comunidades, por donde dice Ciudad Nezahualcóyotl y están 2 estrellitas, es la zona de Pantitlán y las que están más abajo y a la derecha son las que están digamos que son las comunidades más grandes en términos numéricos y las de más larga tradición. Entonces, bueno, Ciudad Monstruo es gigante, la Ciudad de México, y la dificultad para una vivienda digna es mayor para los sectores populares. Entonces, la organización va ahí gestionando recursos con el gobierno mexicano, pero también con la presión social, con la movilización, con la protesta y con la autogestión. Avanzamos, Gaby. Y bueno, digamos que el punto de partida del proyecto de la organización es una vivienda digna, no de interés social, porque las de interés social, los propios compañeros dicen que no son tan dignas y que pues ellos buscan mejores. Es decir, las viviendas de interés social acá en México son muy pequeñitas y la organización se esfuerza por hacer que las viviendas que ellos mismos van construyendo en procesos autogestivos pues sean más grandes que esas casas tan chiquitas que ofrece el gobierno en muchos de los casos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos es en la zona de Pantitlán, por donde está la comunidad Felipe Ángeles, de la que hablaremos más a ratito. Esta fue la primera unidad habitacional construida de manera autogestiva, con el apoyo de arquitectos de la UNAM y de diferentes como compañeros especializados en sus temas, lo que significó no contratar a una constructora, con lo cual se redujo varios millones de pesos el gasto para las propias familias y que cuando hay posibilidad de que las comunidades participen en labores colectivas, lo hacen, como bajar el ladrillo, escarbar para los cimientos, todas esas cosas. Muchas de las veces se organizan las comisiones de las comunidades para hacerlo y con eso pues seguir bajando los costos y más bien hacerlo con el trabajo colectivo.
La que sigue, Gaby, y veremos la transformación de esta última unidad habitacional en lo que se convirtió. Tardaron un poquito porque también los procesos con el gobierno son muy difíciles, ya que la organización pues no está, no es afín a ningún partido político. La organización desde la década de los 90 ha caminado con el zapatismo y tiene muy afín esa perspectiva de la autonomía y del anticapitalismo en la Ciudad de México, con lo que eso pueda significar. Entonces, bueno, ahí ese día justo era la inauguración de la unidad. Se tardaron, yo creo, como 3 años en la construcción, si no es que un poquito más, pero finalmente está lista y ya está habitada por cerca de 60, 70 familias de la comunidad que ya tenían bastantes años también trabajando, porque pues la idea central es que la vida digna sea el piso, el punto de partida para construir un proyecto de vida colectiva en sus propias comunidades y articuladas las comunidades en el proyecto de la organización en general. Entonces, bueno, la organización básicamente se organiza en comisiones: comisión de salud, comisión de educación, comisión de vigilancia, de mantenimiento. Hay una coordinación que es la dirección política, hay un consejo de representantes que eh, es como un grupo de compañeros muy respetados que funciona como consejo, que va tomando decisiones y que va también como bajando las informaciones. Es como el enlace entre la dirección política y las comisiones. Después de las comisiones también hay brigadas, que son como los vecinos, se van juntando por 4 o 5 casas y van haciendo brigadas dependiendo del tamaño de la unidad. La que sigue, Gaby. Y bueno, las comunidades tienen la más grande es de 700 familias y la más pequeña como de 30, 40. Entonces les decía en un inicio que yo llegué en 2013 con ellos explícitamente para colaborar eh, y realizar yo mi investigación de maestría sobre participación de niños y niñas en movimientos sociales, en organizaciones políticas. Y bueno, comencé a estar de lleno en 2, 3 comunidades. Por ahí andará también algunos textos, bueno, he escrito bastante sobre la experiencia, sobre mi experiencia y sobre el trabajo de los compañeros. Y aquí, bueno, eh, si pueden ver, dicen que presenté la tesis en el 2018, es decir, me tardé casi 5 años en presentarla porque pues teníamos mucho trabajo, hemos estado haciendo un montón de cosas, desde comisiones infantiles, reflexiones colectivas con adultos de diferentes comisiones, con los compañeros de justicia, con los compañeros de salud en torno a la salud mental, en fin, bueno, también trabajo terapéutico individual. Era algo que yo no lo tenía en mente cuando llegué con ellos, pero la demanda de los propios compañeros cuando me presentaba y les decía que yo era psicólogo, pues era muchas ocasiones esto, ¿no? Eh, Algunos consejos, asesorías y también explícitamente querían consulta psicológica, terapéutica o, bueno, como de pronto las propias corrientes psicológicas tienen sus nombres para mencionar estos espacios de reflexión. Y bueno, lo fui respondiendo a esta demanda desde una perspectiva también comunitaria y desde la psicología comunitaria de Maritza Montero y toda esa tradición, y obviamente con la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró, con una mirada muy crítica desde la psicología, y buscando articular lo individual con lo comunitario, que eso siempre va a estar presente en lo que estemos haciendo. Y bueno, ahí continúo, ¿no? La que sigue, Gaby, por favor. Entonces, bueno, eso fue como de 2013 a 2018, 19. Antes de la pandemia empezamos a trabajar en 2019, en 2019 empezamos a trabajar sobre un encuentro con jóvenes que ellos querían realizar. En el 2020 avanzamos y fue en febrero del 2020, un poquito antes de que empezara en México los distanciamientos sociales.
Tuvimos muchos talleres previos al encuentro porque comisionados de salud, comisionados jóvenes, estuvimos diseñando y preparándonos para facilitar un taller a los muchachos que llegaran. Entonces, un poco la intención es preparar las actividades en conjunto para que los compañeros comisionados y comisionadas también se vayan formando en el diseño de las actividades y en las temáticas y en general en la forma de desarrollar las actividades, porque en su mayoría pues es gente de sectores populares que no han tenido muchos estudios y que evidentemente pues todos estos debates, todas estas nociones que manejamos pues no las tienen tan a la mano y vamos reflexionando sobre los significados y sobre todo la forma en que de manera práctica se pueden traducir. La que sigue. Y entonces ese fue el encuentro de jóvenes en donde hubo diferentes talleres sobre sexualidad, sobre expresiones culturales, fueron algunos tatuadores, hubo hip hop, hubo rock, hubo como varias cosas ahí y asistieron jóvenes de todas las comunidades, creo que fueron en general cerca de 200 jóvenes más o menos y bueno, la intención era eso, como acercarnos de manera más explícita a ellos y ellas para que pudieran participar o proponer algunas actividades en la comunidad porque la organización, bueno, cada quien en su comunidad, porque la organización está intencionando de manera muy fuerte estos relevos generacionales y va abriendo espacios explícitos para los niños, los adolescentes y los jóvenes. Entonces, bueno, ese fue el encuentro que tuvimos en febrero del 2020. Adelante, Gaby. Eh, y bueno, pues creo que estuvo bastante bien. Ahí los que son de azul, estamos combinados entre los psicólogos del colectivo y los compañeros jóvenes de las comisiones que facilitaron el taller a otros integrantes jóvenes que estuvieron interesados en algunos de los temas que nos tocaron preparar. Y bueno, eh, ahí estuvo la organización, la actividad. Generalmente también después de las actividades se hacen reuniones días después de balance para ver qué tal estuvo y afinar cosas para la siguiente. Y bueno, ahí el reto siempre ha sido poder sistematizar todas estas experiencias porque pues la organización todo el tiempo está haciendo actividades y a veces resulta complicado retomar experiencias previas, pero lo vamos intencionando. La que sigue, Gaby. Y bueno, eso fue antes de la pandemia, un instante, unos días antes, ¿no? Y ya durante la pandemia, bueno, la organización echó a andar toda su maquinaria organizativa para enfrentar los grandes desafíos e incertidumbres que se venían. Ahí sí las vamos pasando estas, Gaby, para yo ir contando un poco en general. El trabajo comunitario básico, la Comisión de Salud tuvo mucho trabajo y se buscaba que fuera articulado con las otras comisiones y con las comunidades. Las comisiones de agricultura urbana intensificaron su producción y pudieron ofrecer y siguen ofreciendo productos a la propia comunidad a bajo costo. Y bueno, hubo cocinas comunitarias para quienes pues la tenían súper complicada. Mucha de la gente que habita y que es parte de la organización tiene trabajo informal, son comerciantes, vendedores ambulantes y bueno, ante la ausencia de gente en la calle se vieron en dificultades económicas y se abrieron ollas populares. Hubo fallecidos, hubo compañeros muertos por la COVID y bueno, ahí para aprender de esas lecciones ha sido muy importante seguir rememorando a las y los compañeros que durante estos tiempos difíciles de pandemia se han ido. Esta es una pared en una de las oficinas y bueno, pues ahí seguimos extrañando a los compas que se fueron, pero la organización fue reforzando algunos aspectos que veían como un poco débiles, como veremos, creo que es la siguiente, en donde se organizó una rifa para justo tener los equipos de oxigenación en cada una de las comunidades que pudiera atender a los casos que se iban complicando y en articulación con la dirección política, bueno, cuando era más difícil había que canalizar. Y ya hacia el final de la pandemia,
en estos tiempos, quiero decir, la pandemia no se acaba, pero ya en el año pasado se pudo plantear la organización del primer festival para niños y niños en abril del año pasado. Ahí veremos en la siguiente un par de fotos en donde están las compañeras adultas de comisiones explicando e invitando a niños y niñas a que se integren a las comisiones infantiles. En cada comunidad funcionan de manera diferente, pero en general es como un reflejo de las comisiones adultas, estas que les comentaba de salud, educación, mantenimiento, vigilancia. Asimismo las hay en la mayoría de las comunidades, comisiones infantiles. Hay algunas comunidades con las cuales funciona muy bien esas comisiones infantiles, en otras no tanto, y están como en la reflexión de cuál sería la mejor forma de generar espacios de participación infantil en sus comunidades. Así que bueno, las compañeras armando diferentes juegos lúdicos y jugar por jugar y algunas cuestiones más políticas de la organización también están presentes en las diferentes actividades y en la siguiente pues veremos que también fue un encuentro muy esperado porque fue el primer encuentro, digamos, masivo de la organización después de la pandemia. Entonces, entre las medidas de prevención y la posibilidad de reunirse en espacios abiertos, fue que se convocó este primer festival en el contexto del Día del Niño como pretexto, pero pues con un poquito más de sentido político organizativo. Asistieron igual cerca de, no sé, 200, 300 niños, ahí imaginarán la verbena que se hizo y se aprovechó pues eso para tener diferentes actividades y poder convivir un rato después de tantas angustias, ¿no? ¿La que sigue, Gaby? Una comunidad, la más grande, comunidad de Capatzingo, realizó un pronunciamiento y otras, creo que también, recuerdo que fueron otras 2 o 3 comunidades como parte de su proceso organizativo interno, ellos mismos van planteando ahí su palabra y al final del festival subieron 2 o 3 chicos de cada comisión de las comunidades que les tocó leerlos y bueno, ahí van ellos también colocando su palabra para que sea escuchada, que sea atendida y que sea incluida dentro de los discursos y las acciones políticas de la organización. La que sigue, por favor. Y bueno, pues entramos ya de lleno. Bueno, por ahí los sigo leyendo. A Carmen, a Claudia, a Diogo, saludo también. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la experiencia del año pasado en la comunidad Felipe Ángeles. Este fue el proceso del 2022 a propósito del Festival del Día del Niño. Y bueno, en abril, si le vamos pasando, Gaby, se los voy a ir contando más o menos por meses en una narrativa fluida y voy a ir apuntando algunos elementos y que seguramente olvidaré algunos, pero bueno, espero que ya cuando podamos dialogar en un ratito vayan saliendo ahí más detalles que son muy importantes para este tipo de procesos por la peculiaridad que significa buscar articular a diferentes sectores de la propia comunidad. Entonces, en abril, la coordinación me busca y nos pide una reunión en esta comunidad porque la Comisión de Adultos de Deportes nos dice que está preocupada por un grupo de adolescentes y ahí vemos una primera lista que hicieron sobre las edades y sobre algunas particularidades de cada uno y nos decían pues que estaban bien muy preocupados por ellos y por ellas porque pues digamos que la adolescencia les llegó durante la pandemia y que pues ya no sabían cómo resolver muchos de los conflictos comunitarios, pero que también había preocupaciones sobre diferentes muchachos, muchachas que estaban teniendo algunos problemas, conflictos o que veían pues que eso, ¿no? Alguien
de 12 años que lo cuide su abuelita, imaginarán que es complicado, sus papás casi no están, la hermana mayor es la hermana mayor de 3 y no sale, entonces estaban ahí como preocupados y pensando qué se podía hacer desde la Comisión de Deportes y fuimos como repensando esta idea de solo hacerlo desde deportes y bueno, tuvimos algunas eh, posibilidades, algunas opciones y bueno, decidimos que en realidad más que concentrarlo en la Comisión de Deportes, lo abriéramos hacia toda la comunidad. En muchas de las ocasiones, los propios compañeros adultos, entre ellos, se recriminan quienes participan más, quienes participan menos, quienes no asisten, quienes van por obligación o solo por cumplir y quienes se comprometen con los procesos. Y entonces, pues el criterio fue que venga quien quiera, quien pueda, con la intención central de que un pequeño grupo fuera el que estuviera dándole seguimiento a todo el proceso, porque pues digamos que las comisiones, cada comisión está integrada por cerca de 8 o 10 compañeros y muchas de las veces se van rotando y bueno, la idea era que en esta ocasión no rotaran para poder tener un panorama general del proceso y poder apuntalar algunas cosas que fuesen necesarias en determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue el llamado, estuvimos otra compañera del colectivo y yo haciendo algunas notas y al final quien se quedó de responsable del proceso fui yo. Y bueno, por eso es que tengo yo como todo el panorama. La otra compañera, Gaby, también del colectivo de psicólogos, ha estado intermitentemente porque ella está en otra comunidad trabajando con otro proceso y bueno, ahí nos vamos acompañando y pues como espejeando, ¿no? Entre nosotros mismos para garantizar que los procesos pues vayan tanto acorde a lo que la organización quiere, como desde la perspectiva del propio colectivo, lo que creemos que es importante, y desde los niños y los adolescentes y los jóvenes. Entonces, ese fue el llamado en abril. Ya para mayo, la primera reunión formal con el diseño, digamos, previo. La que sigue, Gaby, por favor. En donde fue en mayo. Les planteaba yo, porque era como su preocupación dentro de la clásica mirada adulta de que los adolescentes son el problema, y yo les decía que no, que primero teníamos que reflexionar nosotras y nosotros como adultos sobre nuestra mirada hacia ellos y ellas, sobre nuestras formas de relacionarnos y de conocer cómo son ellos primero, de preguntarles qué piensan, cómo ven la organización, qué necesitan, porque, bueno, muchos también compañeros de la organización son mayores de edad, son de 50, 60, 70 años y bueno, tienen una mirada muy tradicional que a veces es muy difícil romper o siquiera lograr que ellos se cuestionen, como lo vamos a ver más a ratito. Y bueno, ahí un poco fue lograr convencerles que antes de buscar un acercamiento con los adolescentes, necesitábamos hacer una reflexión entre los adultos sobre la forma en que nosotros nos conducimos con ellos y desde las propias comisiones, cómo es que ellos van intentando vincularlos a las actividades de la organización, ¿no? Porque pues también es muy variado entre quienes los adolescentes y los niños están y los jóvenes están involucrados en las actividades y quienes no, y quienes lo hacen solo por cumplir, pero bueno, hay toda esa diversidad también va variando de comunidad en comunidad, porque, por ejemplo, en esta comunidad, en la Felipe Ángeles, es la comunidad que tiene el mayor número de personas con estudios media superior que han ido a la universidad, y eso marca también una diferencia que intentamos no sea una diferencia, ¿no? Entonces, sí se nota en la continuidad del trabajo, pero buscamos que tenga la misma complejidad y las mismas cuestionamientos y posibilidades y herramientas y todo lo que vamos construyendo. Entonces, bueno, planeamos eso, hacer
primero algunas sesiones entre adultos para reflexionar y después hacer unas sesiones con los adolescentes para ir conociendo cómo es que ellos van mirando todo el asunto y después de eso buscar algunas sesiones de ya en conjunto, una asamblea general en donde estén los adultos y los adolescentes para plantear algunas necesidades y preocupaciones de ambos sectores y pues ver cómo hacer sinergia y pues lograr esas preocupaciones e intereses de ambos sectores, ¿no? Entonces, la que sigue, Gaby. Entonces, bueno, en mayo tuvimos 2 sesiones con adultos, ahí es la comunidad Centauro del Norte y que como tiene un patio muy grande, pues nos fuimos para allá porque la unidad Felipe Ángeles es parecida a la que les mostré en un inicio. No hay muchos espacios, ahorita la veremos más adelante, pero bueno, ahí todavía estábamos con números altos de contagios en la pandemia, entonces tuvimos que buscar un espacio abierto y nos fuimos a otra comunidad para tener estas primeras sesiones, la que sigue, Gaby, en donde en la primera sesión, bueno, en general yo dividí cada sesión en 4 aspectos que evidentemente se los iba proponiendo a los compañeros y las compañeras y ellos iban como diciendo eh, algunos ajustes o cuestionamientos y pues íbamos ahí garantizando que todas y todos estuviéramos incluidos en el diseño. Entonces las sesiones las fui dividiendo en 4 aspectos. El primero era como la sensibilización, ir mirando cómo son los adolescentes de hoy desde la mirada de estos adultos. Otro era la perspectiva generacional, qué es lo que les preocupaba a los adultos de los adolescentes, las relaciones intergeneracionales, caracterizar cómo son las relaciones actuales entre estos adultos y los adolescentes con los que quieren acercarse, y el acercamiento comunitario, ir mirando cuál sería el lugar posible de los adolescentes en la comunidad y en la organización en donde ellos se sientan a gusto y no mandatados por los adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fueron sucediendo estas reflexiones en las sesiones, la que sigue. Eh, y pues es como un montón de información que íbamos recuperando en papelógrafos, íbamos dándole sus pausas para poder después ver para qué nos servía. Y entonces aquí ya estamos en esta segunda sesión en su comunidad, en la comunidad Felipe Ángeles, que ya tiene como pues todas las condiciones parecidas a una unidad habitacional, tiene estacionamiento subterráneo, tiene un patio más pequeño y son 4 o 5 torres y creo que son cerca de 80, 90 familias en esta unidad. Entonces, esas fueron las 2 primeras sesiones que se dieron en mayo. La segunda sesión tenía que ver en la sensibilización sobre una autorreflexión crítica en torno al adultocentrismo y entonces yo ya les iba colocando algunos conceptos por ahí, empezando con ese básico del adultocentrismo y poder comprenderlo y poder mirarlo desde los otros, pero desde uno mismo. Y ahí eran interesantes y fuertes las reflexiones que podrán imaginar los compañeros adultos hacían sobre su propia infancia y lo que daba pauta para sensibilizarnos en torno a los adolescentes con los cuales querían vincularse y acercarse, ¿no? Y después hablábamos sobre, en la perspectiva generacional, los temas que les preocupaban a los adultos de los jóvenes, en las relaciones intergeneracionales hablábamos de identificar como algunos elementos que pudieran mejorar esas relaciones y en el comunitario pues ir viendo algunas actividades que ellos ya han desarrollado con los adolescentes y como ir recuperando esta memoria histórica de los esfuerzos que ellos y ellas han tenido en este acercamiento con este sector en particular de población, porque, bueno, con los niños es un poco más fácil, digamos, invitarlos a las actividades, a los talleres de comisión de cultura, a los talleres de comunicación, a la radio, a los periódicos murales, a las marchas, a los festivales por el aniversario de su propia comunidad, por el aniversario del nacimiento de Francisco Villa, en todas esas actividades
los niños y niñas participan muy bien, les gustan las actividades, los jóvenes ya están como un poco en otra dinámica, a ellos ya se les hace el encargo de hacer entrevistas, de tomar las fotografías, de llevar a cabo el programa en vivo en radio, en fin, tienen como otro rol, pero siempre va quedando como el vacío de los adolescentes que de pronto quieren jugar, pero de pronto quieren ser muy serios y entonces como ir abriendo posibilidad de la particularidad del lugar de los adolescentes en las comunidades. La que sigue, Gaby. Y ahí vemos ya como un panorama general de las primeras dos sesiones. La de arriba, les decía, es en otra comunidad en donde pudimos trabajar con cerca de 80 compañeros, compañeras adultas de la organización. Y en la parte de abajo también, hasta el fondo, se ve la luz, es porque allá está el único patio que hay en su propia comunidad. Y bueno, ahí fuimos dividiéndonos en los espacios también para garantizar que pudiéramos tener los espacios con mínimos distanciamientos y ventilación y esas cosas, ¿no? Que todo el tiempo la Comisión de Salud está cuidando y bueno, nosotros también estamos insistiendo, ¿no? La primera sesión, bueno, ahí hay una condición particular en la asistencia que a veces los propios compañeros caracterizan las actividades como actividades obligatorias en donde alguien de cada familia tiene que asistir y otras son de manera voluntaria. Entonces fuimos probando, la primera sesión fue obligatoria, la segunda fue voluntaria y evidentemente va variando entre quienes están una sesión, entre quienes van a todas las sesiones y entre quienes de plano no van, ¿no? Pero que muchas de las veces, los propios compañeros acusan a quienes no van de que son los que necesitan ir porque sus hijos y no sé qué. Entonces, bueno, ahí los conflictos comunitarios como vecinos también van emergiendo y es muy difícil a veces las relaciones interpersonales porque en primera es familia, a veces hay un fenómeno que en la organización le llamamos el desdoblamiento, que es cuando alguien crece y va conformando su propia familia, la organización tiene en general 30 años y hay ahora padres de familia que de niños conocieron y llegaron a la organización y entonces hay varias familias en diferentes comunidades que están vinculadas y entonces son las relaciones familiares, las relaciones comunitarias como vecinos, las relaciones organizativas como comisionados, se van ahí como sumando y a veces son relaciones muy intensas y con conflictos a veces difícil de dirimir, pero bueno, va priorizando en estos espacios colectivos pues el interés comunitario, ¿no? La que sigue, Gaby, por favor. Y bueno, hay una muestra de algo de lo que trabajamos, era lo que funciona con los adolescentes, lo que no funciona con los adolescentes, y en vean, o sea, lo que funciona, hay quien dice que todavía es necesario aplicar un correctivo en tiempo, una nalgada a tiempo, el chanclazo todavía dicen que funciona, y dentro de lo que no funciona, pues ya varios ven que la violencia, los golpes, el maltrato ya no sirve para buscar establecer relaciones con ellos y ellas. Entonces, son y han sido como reflexiones muy intensas por darse cuenta de la forma en que hemos ido reproduciendo todas y todos este sistema patriarcal adultocéntrico y cómo ir desmontando sus diferentes elementos para buscar transformar algunos, ¿no? Desde el ámbito que cada quien lo crea pertinente, si lo cree necesario, individual, familiar, comunitario, en la escuela, en el trabajo, perspectiva de género, las mujeres, las compañeras, en fin, ahí vamos reflexionando sobre esto. La que sigue, por favor. Vamos a la sesión 3. En la sesión 3, digamos que íbamos avanzando y íbamos reflexionando el grupo que facilitaba las sesiones sobre lo que hacíamos, sobre lo que nos falló y entonces llegó un punto en donde ellos mismos también decían pues que necesitaban comprender mejor muchos de los planteamientos que yo les hacía
y para mí era como parte indispensable que ese grupo facilitador fuese comprendiendo un poco más a profundidad todo esto, y entonces la sesión 3 la planteamos únicamente con los comisionados que estaban acompañando este proceso, que en general son cerca de 20 compañeros, compañeras de diferentes edades, desde compañeros mayores de 70 y tantos años hasta muchachos de 20, 20 y tantos. Entonces es como un espectro muy amplio en las edades, y en las reflexiones podrán imaginar que también. Entonces hay que ir mediando ahí, y bueno, ese es la foto del pizarrón de esta tercera sesión, en donde el planteamiento fue que les pasé dos lecturas, una sobre adultocentrismo y otro texto que yo escribí sobre comisiones infantiles para uno de los congresos de la organización, y también pudimos revisar algunas de las informaciones arrojadas de las dos primeras sesiones que ya tuvimos con toda la comunidad, para ver cómo por dónde iba las reflexiones y los sentires de las personas, las preocupaciones, compartir eso. Y con estos propios adultos facilitadores compartir sus miedos, sus inquietudes, sus dificultades, porque evidentemente uno de los principales miedos que tienen los adultos cuando empiezan a reflexionar sobre estos temas son las relaciones de poder, ¿no? Que si le restaba poder como adultos, autoridad, y entonces pues reflexionábamos sobre también esas relaciones verticales, históricas, entre alumno-maestro, adulto-niño, en fin. Entonces tuvimos una sesión como mucho más conceptual y reflexiva sobre todas estas cosas. Hicieron muchas preguntas. Me acuerdo que un compañero mayor justo planteaba y platicaba y se preguntaba en voz alta y nos preguntaba a todos que entonces con todos estos planteamientos, pues cómo había que tratar a los niños, ¿no? Y una respuesta, digamos que sensible, yo le decía, pues como quieres que te traten, trátalos. Y a partir de ahí podemos reflexionar y analizar desde cualquier concepto, desde cualquier teoría, desde cualquier enfoque, todo lo que querramos, pero la dignidad está encima de cualquier cosa, y entonces pues ahí vamos, ¿no? También colocando algunos elementos más políticos desde la mirada de la organización, como el propio capitalismo y las diferentes formas en que ese se expresa no solo en la ciudad, sino en cada uno de nosotros, el pequeño capitalista que habita en cada uno de nosotros, y cómo poder transformarlo desde esta apuesta y desde esta mirada de la propia organización. Entonces, esta tercera sesión fue como mucho más dura, porque solo fue con ellos y ellas en este pequeño grupo. La que sigue, por favor. En septiembre seguimos avanzando con los adultos, tuvimos la sesión 4, en donde en la sensibilización fuimos estableciendo algunos elementos para elaborar un diagnóstico sobre los adolescentes de la comunidad. En la perspectiva generacional fuimos haciendo una caracterización de cómo son de manera individual los adolescentes con los cuales ellos irían a trabajar. Sin mencionar nombres, hablábamos en general, aunque cuando hablaban sin un nombre de algo o de alguien en particular, pues entre ellos y ellas en general ya sabían de quién estaban hablando. Había veces que yo ya tenía claro de quién y otras ocasiones en que no, y entonces después de la reunión me tenía yo que quedar para ir conociendo como a detalle a cada uno de los compañeros que iba planteando preocupaciones muy específicas, y que, como les decía en un inicio, a veces eso se refleja en la demanda terapéutica que nos hacen al colectivo. Entonces, bueno, ahí fuimos hablando también de la promoción del tipo de convivencia en la comunidad, y seguíamos insistiendo en el lugar de los adolescentes, desde los adolescentes en su propia comunidad. La que sigue, Gaby. Y bueno, antes y después, bueno, en esta vemos igual, ahí está el patio en donde trabajamos por grupos, en las comisiones y quienes asisten, y después nos vamos a plenarias para compartir lo trabajado en cada grupo y plantear algunas cuestiones ya mucho más colectivas de interés comunitario, y no tanto las reflexiones en los grupos, ¿no? Pero bueno, podrán imaginar también que en las plenarias
hay puntos en donde intentamos que no se desborde por que, pues, digamos que este proceso no es ajeno a todo el proceso organizacional que ellos tienen y entonces emergen algunas situaciones que no están dentro de este proceso, pero que van influyendo o van permeando de alguna manera, ¿no? Y tenemos ahí que buscar cómo hacer esas canalizaciones para concentrarnos en los adolescentes y en este trabajo que venimos haciendo. La que sigue, Gaby, por favor. Y bueno, antes y después de cada sesión del taller, hacemos planeaciones y hacemos balances. Y en las planeaciones, pues en un inicio yo les hago una propuesta de la metodología y en la planeación, pues la revisamos, la afinamos, dudas, vemos materiales, nos organizamos al interior y dejamos todo listo. Y en los balances, pues evidentemente vemos que quedó bien, que hay que mejorar, cómo nos sentimos, en los roles que a cada uno nos tocó, generalmente en los talleres y en las sesiones, yo solo hago la apertura y el cierre y los comisionados son los que van facilitando todo lo demás. Cuando dudan, cuando ahí se atoran, pues ya salgo yo y puedo ahí como colocar algunos elementos diferentes que puedan destrabar o hacer que fluya y entonces, bueno, vamos todo el tiempo revisándonos a través de las sesiones y buscar sistematizar un poquito algunas de las informaciones que vamos obteniendo. La que sigue, Gaby. Y dentro de estas sistematizaciones, recordarán que en la sesión anterior les hablé de elaborar un diagnóstico sobre los adolescentes de la comunidad. Entonces, con mucha de la información que obtuvimos de las sesiones anteriores, más algunas que ya teníamos y otras que nos dimos cuenta que nos hacían falta, hicimos un diagnóstico comunitario en donde incluimos 6 puntos, las individualidades adolescentes, los adolescentes y la familia, los adolescentes y la comunidad Felipe Ángeles, los adolescentes y los individualismos, adolescentes, generaciones y comunidad, y participación adolescente comunitaria. En esos 6 rubros hicimos este diagnóstico que circuló al interior de la comunidad por todos los medios posibles y con la coordinación política también de la organización. Hicimos que en general se pudiese conocer este diagnóstico, que bueno, pues eran muchas preocupaciones derivadas de la pandemia, muchas incertidumbres sobre el futuro, muchas desavenencias sobre los individualismos y la falta de compromiso con la comunidad, tanto de algunos adolescentes, de algunas familias, y estos planteamientos comunitarios de no nos han funcionado tales cosas con ellos, con ellas, y entonces, bueno, es como una mirada colectiva que pudimos construir y que pudimos compartir sobre lo que veíamos estaba sucediendo con los adolescentes de la comunidad. La que sigue, por favor. Y también, bueno, eso fue en octubre, lo terminamos de elaborar, lo construimos, el diagnóstico, y para noviembre hicimos otro documento que es una carta de los adultos hacia los adolescentes y las adolescentes de la comunidad, y que, como dice ahí en la carta, dice originalmente esto no iba a ser una carta, pero se fueron sumando diferentes ideas y diferentes reflexiones sobre una pregunta que básicamente era ¿qué pensamos los adultos que los adolescentes pueden aportar a su comunidad? Y entonces ahí retomamos muchas expresiones de los propios compañeros en donde decían pues que los adolescentes a los adultos les podían enseñar a usar el internet, el celular, hasta plantear que podían hacer aportes en los programas de radio, en la comisión de deportes, en fin, fue como una síntesis de un sentido propositivo de muchos de los discursos de los adultos sobre lo que los adolescentes podían aportar. Esta igual se la compartimos ya a todos y todas las adolescentes de la comunidad y vamos a seguir trabajando con esta carta que en términos generales pues es
bastante sentida, es como buscando bajarle 2 rayitas a ese adultocentrismo que traemos dentro y que muchas de las veces nos impide vincularnos y colaborar con los muchachos para hacer una actividad en donde ambas generaciones se sientan a gusto, se sientan contentos y se sientan reflejados, ¿no?, en sus intereses y preocupaciones. Entonces, bueno, esta carta de adultos vamos a seguirla trabajando con los adolescentes porque condensa muchas de las líneas de lo que pueden ser los trabajos para este año, ¿no?, para 2023. Y bueno, la que sigue, ya entonces veníamos terminando el año 2022 y entonces nos planteamos ya las sesiones con los adolescentes. Aquí una particularidad es que durante todo el proceso, pues en general quienes estaban más comprometidos eran los adultos y los adultos mayores, y yo les decía que para cuando tuviésemos las actividades con los adolescentes, íbamos a buscar que los facilitadores de esas actividades sean los más jóvenes, con lo cual había una como entre preocupación y desilusión de los más grandes, porque sabían que cuando llegara este momento a ellos no les iba a tocar facilitar las actividades con los adolescentes. Y eso, evidentemente, para cualquiera que se está involucrando en un proceso, no es fácil saber que después no te va a tocar estar como en la primera línea. Y yo les decía, pues, que en realidad íbamos todas y todos acompañándonos y que a cada uno nos tocaba un determinado rol. En ese momento ya los adultos y los adultos mayores que estaban en ese grupo facilitador estaban ya muy sensibles con el tema del adultocentrismo y lo iban observando y criticando a cada paso que dábamos. Entonces, digamos que con esa claridad, los adultos y los adultos mayores dieron un paso atrás para dejar que los más jóvenes pudieran facilitar las actividades con los adolescentes. Del lado izquierdo vemos al grupo de adultos que en esta, porque además no sabíamos, en la primera sesión con adolescentes no sabíamos cuántos adolescentes iban a bajar, había lista previa y ellos tienen como su censo de los habitantes y de las edades, y había un estimado, pero no se sabía en realidad cuántos adolescentes iban a bajar, había la discusión de las edades, de si bajaban los niños de 11, 12, de si también estaban convocados los de 18, 19, y bueno, ahí fuimos como dejándolo un poco también a los propios criterios de cada quien, con algunas miradas generales, pero entonces para esta primera sesión con los adolescentes, lo que acordamos fue que hasta un momento previo del taller, viendo cuántos asistentes llegaran, eran el número de adultos que necesitábamos para facilitar los pequeños grupos de adolescentes. Entonces, mientras yo estaba platicando con los adolescentes sobre cómo venía siendo el proceso, los adultos se reunieron para organizarse y ver cuántos facilitadores se necesitaban y quiénes iban a ser. Eh, Desde que estábamos planteando esta sesión, 2 compañeras mayores de 60 años decían, ay, compañero, pues es que ya sabemos que a nosotras no nos va a tocar estar de facilitadoras, ¿no? Y bueno, eso también va contando y después, bueno, buscamos que estuvieran de alguna manera, pero que les decíamos pues que lo mejor era que los adultos no estuvieran ahí rondando porque los adolescentes pues se iban a cohibir, iban a sentirse vigilados, y esas cosas, pero creo que se logró en ese primer momento sacar un primer grupo en el momento, un primer grupo de facilitadores para trabajar con los adolescentes. Y del lado derecho vemos en la foto a un muchacho que trae gorra y que trae capucha de su sudadera. Él es uno de los facilitadores. Y el resto son los adolescentes que están ahí trabajando. Entonces, si ven, bueno, ahorita no se ve ese muchacho, su cara, pero yo creo que tendrá máximo 20 años. Y entonces ese grupo va emergiendo como un grupo de jóvenes facilitadores
que son como el puente entre los adultos que estamos en todo el proceso y los adolescentes que están interesándose y que se van asomando a ver qué es lo que les estamos proponiendo. La que sigue, por favor, Gaby. Entonces, como ven, son adolescentes que que habían sido ya convocados a las sesiones y son jóvenes que están facilitándolos el taller con muchas inseguridades y que yo les decía, pues yo ando por acá atrás cuando tengan dudas, cuando se atoren, yo los voy acompañando y ustedes van mirando qué es lo que necesitan hacer o ajustar y esas cosas. Eh, y bueno, ahí en estas sesiones con adolescentes trabajamos los mismos 4 aspectos de sensibilización, de perspectiva generacional, de relaciones intergeneracionales y de acercamiento comunitario con preguntas muy parecidas a las de los adultos para conocer la misma perspectiva o más bien la perspectiva de los adolescentes sobre los mismos temas. Y entonces hablábamos sobre cómo son los adolescentes hoy, desde los adolescentes mismos, qué les preocupa a los adolescentes, cómo ellos caracterizan sus relaciones con los adultos y con los adultos mayores y su propio lugar dentro de la organización, con la intención de que al final de las sesiones con los adolescentes podamos cruzar las respuestas de los adultos y de los adolescentes y ver las coincidencias, hacer reflexiones, evidentemente, pero sobre todo buscar esas coincidencias para avanzar en las acciones muy concretas durante este 2023. Entonces aquí, pues empezamos con los adolescentes y con este grupo que se ha ido formando de jóvenes facilitadores para estas actividades y que algunos de ellos están colaborando en otras comisiones, algunos otros no, y eso pues ha dado como una configuración distinta porque pues la mirada y la forma en que se organizan va siendo muy diversa. La que sigue, por favor. Y ya en el último mes del año tuvimos esta sesión de diciembre con los adolescentes, en donde igual planteamos los temas que les interesan a los adolescentes de los adultos, cómo viven ellos el adultocentrismo en su cotidianidad. Y igual era como el planteamiento de una definición rápida y concreta del adultocentrismo, pero los adolescentes pues lo tienen mucho más claro porque es el maltrato que ellos viven en el día a día, en la propia comunidad, y también buscar cómo es que se pueden mejorar las relaciones interpersonales con los adultos desde la mirada de los adolescentes y su propio lugar. Entonces, bueno, estos carteles y estos dibujos, un poco también de manera provocativa, en estas sesiones con los adolescentes todas las respuestas fueron anónimas para que ellos pudieran como expresar lo que verdaderamente querían decir y algunos de por sí lo hacen, otros no tanto y los papelitos siempre funcionan para que los muchachos y las muchachas puedan expresar algunas cosas que no lo veían tan claro. Y vemos ahí sus dibujos que son críticos hacia los adultos, ¿no? El varón que tiene ahí barba, que dicen los compas, pues los compañeros adolescentes, pues es fulanito que siempre se está durmiendo en las asambleas y las reuniones, que tiene a su perrito todo chistoso, y bueno, ahí van colocando cosas, ¿no? Yo les decía que por favor no personalizaran porque son para impedir algunos conflictos que después en la comunidad pudieran emerger, ¿no? Pero bueno, todo mundo sabía de quién se trataba y del otro lado igual, el dibujo de esa señora enojada diciendo no balón, ya sabían ellos de a quién se refieren, y bueno, decíamos que no se mencionaran los nombres, pero vean todos los papelitos que hay sobre las ideas de ellos, hacíamos buzones también para que pudieran expresarse de manera más libre sin tener que anotar su nombre, sin tener que exponerse, sin tener que mostrarse un poco más y que decíamos, pues en realidad son procesos colectivos, reflexivos y ya después veremos algunas particularidades con cada joven, con cada familia. Tenemos ahí algunos pendientes, pero bueno, eso. La que sigue, Gaby, por favor.
Y ven, este es el patio de la comunidad en donde al final de la primera sesión yo les decía a los adolescentes que cómo veían, que qué les había parecido. eh, con los adultos las actividades o cada sesión duraba 3 horas, con los adolescentes 2 y los intercalábamos con los adolescentes. Bueno, las actividades son los sábados en las mañanas, con lo que eso pueda implicar para los propios adolescentes, el fastidio de tenerse que levantar temprano, no tan temprano, pero sí, y tener que ir a alguna actividad, ¿no? Entonces, pues preguntábamos como qué cosas se les podía facilitar, desde algunos dulces y un poco de agua fresca, hasta jugar, ¿no? Ellos planteaban eso, que querían jugar fútbol, que querían pararse, que querían hacer otras cosas y con el grupo de facilitadores, pues ahí se armó el partido que eh, dentro de la normatividad de la comunidad está prohibido jugar con balón. Con pelota sí, pero bueno, la semana pasada rompieron el cristal de la casa de una compañera, que la compañera es muy comprensiva y es de las que más ha participado en el proceso, entonces no hubo conflicto, pero imaginen si esa compañera no es de las que ve bien todos estos procesos o de las que no participa, se arma un conflicto mayor porque el asunto lo lleva a la Asamblea General y bueno, se arma ahí más grande, pero son de esas convivencias cotidianas que hay que ir resolviendo de mejor manera y que, bueno, siempre la apuesta es eso, que la convivencia no impida que haya conflictos, más bien cómo resolverlos de la mejor manera, con el interés de todas y de todos, y pues buscar que no haya castigos, que a veces es como lo más fácil a lo que recurren, sino que haya esta cuestión de la reparación y del aporte a la comunidad para poder seguir construyendo este bienestar colectivo que desde la organización se promueve y desde las comisiones todo el tiempo. Entonces, bueno, pues ahí nos echamos unos partidos de fútbol y sigue pendiente un mini torneo que ellos quieren que hagamos. La que sigue, por favor. Ahí vamos ya, entonces ven, ya ahí las 5 personas que están paradas son jóvenes que se está conformando ese grupo de facilitadores y los adolescentes que están participando en las sesiones también se van definiendo quienes más claramente se están interesando en los procesos y quienes pues van de pronto a asomarse a ver qué hay o participan porque lo mandó su mamá o porque pues no tenía que hacer o no sé, ¿no? Diferentes motivos, pero bueno, ahí ya se van conformando este grupo de jóvenes que va emergiendo y que un poco esa era la intención de conformar un grupo de jóvenes y que tuvieran la articulación tanto con los adultos en las reuniones de planeación y de balances que hacemos, pero también con los adolescentes en sus propios intereses, porque pues muchos de los adolescentes ven a algunos de los jóvenes, pues si no como un ejemplo a seguir, sí como alguien influyente dentro de su comunidad y que puedan estar articulándose y platicando de otros temas en estos espacios es muy importante. Y entonces, bueno, ahorita no están en esta fotografía los adultos, pero hay todo ese trabajo de ellos y ellas detrás y vemos entonces ahí a 3 generaciones trabajando sobre un mismo proceso y lo cual, pues bueno, ahí vamos de a poquito avanzando con un poco de impaciencias, pero lo vamos eh, dándole seguimiento con todas las actividades que de por sí la organización también tiene. La que sigue, por favor. Y bueno, esa fue la última sesión que tuvimos el año pasado, la de diciembre. Ahora estamos por tenerla, iba a ser este próximo sábado, o sea, mañana, pero los compañeros tienen una asamblea general, la primera del año, y entonces tuvimos que mover la fecha hacia la primera, segunda semana de febrero, con la intención de también terminar 4 sesiones con los adolescentes, igual que con los adultos, para después cruzar las informaciones de ambos sectores y plantear esta asamblea general intergeneracional en donde se puedan negociar algunas cosas. No sé, los adultos le demandan a los adolescentes
que no estén gritando todo el tiempo, que no bajen al estacionamiento, que cumplan las reglas, en fin, básicamente los adultos hablan, pues eso, ¿no? De que cumplan las reglas, de que obedezcan, de que se portan bien y que participen en la comunidad y eso, ¿no? Como muy clásico desde la mirada adultocéntrica que poco a poco hemos ido como desplazando. Y los adolescentes, pues lo que plantean también, tienen como sus demandas específicas, desde un lugar especial para los perros, que cada quien tiene en su casa, su compañero animal, hasta ampliar el horario de juego en el patio entre semana, en las noches, pasando por qué hacer con los balones, y como esas cosas que a ellos les preocupan más en la cotidianidad y en sus socializaciones, y pues vamos planteando eso, que vamos a defender eso que los adolescentes quieren colocar sobre la mesa y su propia participación comunitaria que la puedan ir descubriendo, ya sea en la cabina de radio, ya sea justo con algunos talleres que algunos quieren y saben dar sobre la tecnología, sobre redes sociales, sobre el Internet. Entonces, bueno, ahí poco a poco vamos avanzando. Pero también para este año 2023, la organización retoma su congreso, en el cual son congresos cada 2 años, en donde la organización revisa todo su planteamiento de trabajo y de dirección política. Se hacen análisis específicos de coyuntura política en México y en el mundo. Se hacen la revisión de los planes anuales de las comisiones y se van planteando como temas nuevos que habría que trabajar. Yo llegué cuando estaba, creo que el octavo, iba a ser, yo llegué a la organización el octavo, el séptimo congreso, no recuerdo bien, pero en uno de los congresos nos tocó también al colectivo de psicólogos facilitar la participación en el congreso de los comisionados infantiles y bueno, fue todo un reto articular a cerca de 100 niños y niñas de las diferentes comisiones para que participaran un día en el congreso, porque el congreso es 2 días, en donde pues eso es como la reflexión, el análisis adulto, súper aburrido, y entonces el planteamiento era que teníamos que hacer un diseño distinto con los niños y los adolescentes, y entonces en el anterior congreso, que fue en el 2019, creo, sí, porque fue en el 2019, antes de la pandemia, eh, pues ahí íbamos como dirigiendo algunas cuestiones muy específicas en las comisiones infantiles y que, bueno, para este congreso que viene en mayo del próximo, pues estaremos viendo cómo articular estos esfuerzos y que tengan mucha mayor presencia tanto los niños como los adolescentes como los jóvenes dentro de la estructura, que en general los compañeros de la coordinación y de los consejos generales de representantes están muy sensibles a ello y a la forma en que llevamos el proceso, y está abriendo los espacios de las asambleas y de las plenarias adultas para que las jóvenes generaciones puedan plantear sus posicionamientos y sus necesidades. Entonces, pues también implica trabajo de varios meses, como les había platicado, se hacen talleres precongreso, se definen las líneas, se definen las actividades para llegar a estos 2 días de congreso, en donde, bueno, ahí vamos amarrando algunas cosas y planteando otras para seguir caminando los próximos 2 años. Entonces tenemos esto, y lo que les decía de la atención terapéutica es permanente. Durante la pandemia también fue bastante intenso toda esta parte de terapéutica, y que ahora evidentemente también se está viendo como los efectos de diferentes formas en las diferentes generaciones, y entonces podrán imaginar que tenemos una alta demanda de las consultas y de los espacios privados de reflexión psicológica. Entonces, bueno, en general, creo que por aquí estoy terminando. La que sigue, Gaby, por favor, con el proceso de la comunidad Felipe Ángeles. Tlazocamati es gracias en náhuatl.
la lengua del centro de México, de los antiguos mexicanos. Entonces, bueno, por aquí lo dejaría yo ahora para poder dialogar, para poder compartir impresiones, intercambiar preguntas, lo que gusten. Puedo ir escuchándoles y puedo ir leyéndoles en el chat, ir respondiendo y, bueno, ir ahí haciendo la compartición de lo que más nos haya interesado o de lo que crean que podemos profundizar. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Eliud. Bueno, tenemos la opción esta de levantar la mano para quienes quieran hacer alguna consulta. Bueno, yo creo que ha estado muy, muy, muy interesante todo lo que nos has planteado. No sé, como reflexión de lo que dices es qué difícil es hacer comunidad, pero qué importante es hacer comunidad, o sea, este trabajo comunitario. Ahora estoy haciendo una investigación sobre desinstitucionalización de la infancia aquí en España con la universidad. Y claro, y uno de los temas importantes dentro de cómo podemos desinstitucionalizar, o sea, hacer que las niñas y niños no entren a un sistema residencial, a un sistema de estos, pues es el apoyo comunitario, el apoyo en las familias, pero más que las familias, en la comunidad y el Estado. Porque muchas veces nos olvidamos primero de escucharles y luego de que se tienen que generar redes para poder hacer esto. Entonces, este ejemplo que pones de experiencia que como al inicio el problema son los adolescentes, o sea, este adolescente tiene este problema, este adolescente tiene este problema, terminas como en todo el proceso haciendo un cambio y ese cambio lleva a que podamos involucrarnos todos, o sea, ese de las personas que terminan viendo qué es el adultocentrismo, por qué es importante hablar sobre estos temas, pues claro, cambian y hay un acompañamiento y tan necesario y tan importante que de verdad me parece un ejemplo que es importante la comunidad, pero también cómo hacer comunidad en ciudades tan grandes, ¿no? Porque este es como un grupo más pequeño, ya están organizados, tienen como, no sé, una ideología interna, pero cómo hacer comunidad en grupos más grandes para poder llevar a esto de que podamos ver a los sujetos de manera independiente, pero y darles las necesidades, cubrir sus necesidades, garantizar sus derechos, pero a la vez en estos espacios en los que vivimos, ¿no? No sé, eso es como una reflexión, pregunta que tengo. Y bueno, no sé si hay preguntas, yo creo, bueno, Marta tuvo que retirarse, pero no sé si tienen alguna pregunta y podemos ir conversando sobre eso y si tienen alguna, pues levantan la mano, lo ponen en el chat. Mira, aquí tenemos una de Marcela. A ver, Marcela, no sé si te podemos escuchar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por lo compartido, Elliot. Muy interesante el paso a paso y el día a día de estos procesos comunitarios que son tan ricos. Mi pregunta está orientada a consultarte si en esto que vos explicitabas en la comunidad, tu interés por a la par en proceso llevar adelante la investigación, si hubo instancias donde compartieron ese proceso investigativo y de qué modo, digamos, ¿no? ¿Cuáles eran las idas y vueltas o la oportunidad de participación que se fue dando quizás de algunos actores o actoras co-construyendo con vos ese proceso, si es que lo ha habido? Y a la vez también pienso cuáles podrían ser, en todo caso, siendo parte de estos procesos comunitarios, las instancias para poder hacer estos puentes entre lo que tiene que ver con investigaciones que están más orientadas a desafíos académicos y a la par esto de hacerlo siendo parte de procesos comunitarios. No sé si fui clara, pero por ahí va mi inquietud para acercar en este momento. Gracias. Hay una pregunta en el chat, no sé si la
¿La has podido ver? Ujú. Bueno, Sí, de Viridiana. sí. Y esto que dice Gaby es vital, se mueve el foco de la problemática de lo individual a lo comunitario. Sin embargo, me gustaría saber si en estas sesiones se han visto cambios relacionados a las problemáticas colocadas por el grupo de deportes en un inicio. Ok. Bueno, si quieren contesto estas Sí. y bueno, ahí vamos dialogando. Sí, bueno, lo que decía Gaby sobre hacer comunidad, sí, justo. Siempre retomo una frase de Raúl Sibeki, que, bueno, es un gran compañero y amigo de los Panchos y siempre que viene a la Ciudad de México visita las comunidades y hacemos alguna actividad. Y siempre él dice, podemos no ser amigos o podemos no llevarnos muy bien, pero siempre somos compañeros y compañeras. Entonces, necesitamos avanzar en los trabajos organizativos, ¿no? Y bueno, con su gran mirada y experiencia que tiene toda Latinoamérica, nos va dando esta pauta para poder avanzar y poder justo en la gran ciudad, en las grandes colonias, en, no sé, en donde está esta comunidad y las otras, pues son de las alcaldías o de las zonas donde hay altos índices de violencia, de criminalidad, en fin, eh, y se convierte un poco la propia comunidad organizada en el mecanismo de protección, en la burbuja para que los chavos puedan platicar y convivir y eso, hacer redes. En muchas de las actividades las comunidades abren las puertas de su comunidad para poder vincularse con el resto de la gente. El Día de Muertos, en algún festival, comparten un poco de comida y algunas actividades culturales, justo para tener esa interlocución un poquito más amplia, aunque, pues bueno, siempre hay la peligrosidad de la delincuencia organizada. Durante la pandemia, a una de las comunidades, un grupo que se hacía llamar los colombianos estaba amenazando y llegaba en la noche a echar bala a la puerta de la comunidad para amenazar y para querer ahí eh, como pedir dinero y esas cosas. Entonces, siempre está presente también esas cosas en medio de la ciudad, con lo cual, pues bueno, las redes más amplias, no solo de la propia comunidad o de la propia organización, son muy importantes. Entonces, ir como hacia esas fortalezas, pero sin olvidar lo individual, ¿no? De regresar justo a lo que dice Viridiana de ir a hablar de esos cambios y que pues justo lo que hemos identificado es que hay algunas que sí han cambiado en forma, algunas problemáticas que cambian en forma, no se han resuelto evidentemente de fondo, pero que ya lo miran de una manera distinta. Por ejemplo, la semana pasada que estuve por allá en otra actividad con la Comisión de Salud sobre salud mental, un adulto que ha estado en este proceso se acercó y me platicó que un niño violentó a otro y que alguien quiso que llevarlos a los niños a la Asamblea General para ver qué había pasado y que el compañero decía pues que como que ya no le cuadraba eso, ¿no? Como de exponer a los niños en la asamblea y acusar a uno y eso, entonces como que dentro de las formas en que ellos han mirado cómo resolver esas conflictualidades, ha estado cambiando y con los propios chicos estamos teniendo acercamientos más bien familiares para ver de manera particular con quienes se hace necesaria una intervención más puntual, individual, privada, familiar, en donde ya se sabe que hay como muchas más problemas o que son muchachos que ya se están juntando con los de la esquina del barrio y que pues ahí eh, todos los riesgos que pueden implicar. Entonces, estamos en esa parte como buscando avanzar un poco tanto en lo colectivo para que eso pueda tener su propio camino y después irnos enfocando en estas familias porque el planteamiento con la coordinación y desde el colectivo de psicólogos es que tenemos que hacer algunas sesiones tipo escuela para padres y madres, en donde solo convoquemos a los muchachos y
a sus papás con quienes la comunidad ha tenido más conflictos, o pues los que ellos ven que están en más riesgo, ¿no? Como para ir atendiendo específicamente algunos de estos casos. Y pues en las comisiones ya está permeado esta mirada, y creo que por ahí se va haciendo un cambio gradual, y estamos también pues atendiendo eso, ¿no? Las problemáticas particulares, y ya lo veremos cuando hagamos la asamblea intergeneracional. Entonces, bueno, por ahí va esto. Y lo que planteaba Marcela es de sobre cómo he compartido la investigación. En realidad ha sido al revés. En realidad, eh, todo empezó con este llamado, y yo no lo, o sea, porque hay muchas actividades que comparto con la organización que no están reflejadas en las investigaciones o en los escritos que hago. Y lo que fui planteando en un inicio fue: vayamos viendo cómo avanzamos, ustedes van marcando también la pauta, y yo le voy agregando lo que yo creo que para mí hace falta, eh, porque sí, no estaba enmarcado específicamente en una investigación, sino más bien en la problemática y en la demanda que ellos hicieron, eh, lo cual fue muy, a estas alturas, a 10 años de estar colaborando con ellos y ellas, ya puede ser así. Cuando yo llegué en 2013 fue al revés, fue así como dices, Marcela. Llegué con la investigación, llegué con mi planteamiento de: quiero conocer la organización, quiero ver cómo los niños y niñas participan en la organización, mi maestría es de psicología social, y era cuando ellos me decían: entonces usted es psicólogo, mire, mi problema es ta. Y bueno, yo le intentaba como girar las cosas hacia lo más social, a veces lo lograba, a veces no, y iba yo avanzando, sí, creo que yo les compartía, sobre todo con la comunidad con la que desarrollé la investigación de la maestría, yo les compartía mis avances cada tanto en las asambleas, porque como hice etnografía, todo el tiempo estuve yo ahí. Me pasaba días enteros y semanas y asambleas y actividades y reuniones, y entonces era como había momentos formales en las asambleas en donde yo les compartía mis avances, y de manera cotidiana íbamos platicando sobre cómo miraba, y era como los compañeros se acercaban y de alguna o de otra manera me preguntaban, ¿no? Era como que: oiga, compañero, bueno, eso ya, eso de compañero, me decían compañero ya después de varios años, y a la fecha les sigo insistiendo que no me digan licenciado, que no me digan psicólogo, que no me digan doctor, que no me, o sea, todas esas formas tan verticales con las cuales hemos acostumbrado a relacionarnos en todos los ámbitos de la vida, hay que intentar voltearlas, ¿no? Y entonces siempre que alguien me habla como con ese membrete, les digo: no, compañeros, somos compañeros, y así nos tenemos que tratar, y así tenemos que trabajar desde la horizontalidad y desde el rol y los saberes que cada quien tiene, ¿no? Y de la misma manera con los niños y con los adolescentes. Entonces, en ese momento, en 2013, 2014, 2015, les fui compartiendo la investigación. Cuando fue el examen de grado, 4 o 5 compañeros estuvieron en el examen de grado, los invité, les compartí, estuvieron allá, y por eso es que después nos tardamos tantos años en presentar la tesis, porque habían ido algunos de ellos allá, la tesis circuló de manera digital también libre, les llevé algunos ejemplares a cada comunidad, pero la presentación formal fue después de varios años, porque teníamos muchas actividades en las cuales estábamos involucrados. De algunas escribo, de algunas sí lo formalizo, lo sistematizo y desarrollo la investigación, en muchas otras cosas no. Tengo un alterón de rotafolios y de cosas que digo yo en algún momento voy a sistematizar, pero pues en realidad el propio ritmo de la vida y de la vida comunitaria y académica pues no permite tanto, pero la intención es que sí, siempre se va haciendo, como luego platicamos con Marta, se van haciendo trajes a la medida para poder responder a las necesidades y a los intereses que vayan teniendo. Entonces, bueno, pues por ahí vamos haciendo estos intercambios. Hace algún tiempo les compartí como uno de los artículos, alguno de los textos que publiqué sobre las experiencias en pandemia. Eso igual circuló entre ellos primero como un borrador, sobre todo, digamos que de manera más formal, con la coordinación política, pero con quienes están directamente involucrados también busco que conozcan el borrador
antes de que sea publicado, por si hay algo que quieren que cambie, que quite, que mejore. En general no lo hacen, en general me dejan que yo lo ponga como yo quiera, pero cuando hay ocasiones en que sí lo hacen, lo corregimos para mejorarlo y que quede mejor reflejado eso. Entonces, bueno, por ahí. Listo. Gracias, Gaby. Tenemos ahora a Nicte, que también ha levantado la mano. Nicte, no sé si puedes activar tu micrófono. Es que estaba acá con el video tratando de abrirlo. Pues muchas gracias, Eliud. Ha sido muy rico conocer la experiencia. Si bien estamos acá en comunidades de pueblos originarios, me resuenan muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues la importancia de trabajar los adultocentrismos es básico. Ha sido complicado con las autoridades, por ejemplo, comunitarias y con las familias, ¿no? Pero me das pistas, ¿no? De cómo seguirle por ese lado. Recién estuvimos en una reunión donde un joven Tzotzil de Sinacantá nos decía, que él veía a la autoridad muy, muy confundida, ¿no? Porque llegaban en los grupos de jóvenes y adolescentes y le decían una cosa, y por otro lado llegaban los adultos y le decían otra cosa, y la autoridad se sentía muy confundida de hacia dónde hacerle, ¿no? Entonces, bueno, esto de poder trabajar, pues, sus adultocentrismos y estas decisiones, pues, es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de conformar los consejos infantiles y bueno, por ahí sería como mi duda, como aunque en las asambleas y la cuestión comunitaria están acostumbrados a esto, luego por estos adultocentrismos no permiten, ¿no? Que sean escuchadas las voces de las y los jóvenes, ¿no? Y por otro lado, pues todo este tema de obstáculos que surgen por los temas de derechos sexuales y reproductivos en las comunidades, ¿no? Entonces, es difícil, aunque hemos visto que también una de las llavecitas pudieran ser, pues, los promotores tzotzíles y celtales jóvenes, que son quienes empiezan a abrir los temas y a platicarlo. Pero bueno, hay comunidades donde, pues sí, nos sacan, ¿no? Por abordar ese tipo de temas. Entonces, pues agradecerte mucho, Eliud, y aquí estamos. Gracias. Si habría alguna otra, y puedo responder también, a Nicté, a Gaby Magistris, bueno, ahí Claudia Arufe, que ya nos hemos encontrado en otros momentos. Bueno, sí, bueno, comienzo con lo que comenta Nicté. Sí, es súper difícil cuando está uno ahí en medio de las autoridades y las demandas adultas y las demandas infantiles. Sí, me acuerdo, por ejemplo, bueno, la investigación de doctorado la hice en la costa de Chiapas y con los compañeros del Consejo Autónomo en Tonalá y en comunidades de Pijijiapan, y claro, era así, o sea, entiendo la diferencia de Sinacantán, Nocchug y toda esta parte más bien de los altos, pero sí, o sea, y lo que es lo que dice Gaby Magistris, ¿no? Esa matriz adultista se expresa y se manifiesta de diferentes formas que a veces nos cuesta trabajo ser mediadores, tanto como por el perfil del adulto con el que estamos enfrente y que tiene la capacidad y el poder de tomar decisiones y de mover recursos o de mover gente, y con los que están expectantes para sus intereses y sus demandas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a sensibilizarlos? Sí, o sea, cuando yo igual llegaba a la costa de Chiapas, había compañeros del consejo que me decían, pero no, compañero, o sea, ¿cómo cree? O sea, ahora ya nos están diciendo que con los derechos de los niños no les podemos dar el chanclazo a los niños. No, pues eso no está bien. Y entonces, a partir de eso, ¿cómo
empezar a generar esa sensibilización, esa reflexión. Había igual compañeros pescadores que que me decían, ¿no? Es que yo no quiero recordar cómo fue mi infancia porque es muy dolorosa y es muy triste. Y entonces de pronto, sí, también las tramas comunitarias son súper complicadas y pues eso lo que creo es que es así, paso a paso, son procesos de mediano tiempo. Si bien habrá algunos efectos inmediatos, en realidad el planteamiento es transgeneracional, cómo poder ir transformando esas cosas, abriendo espacios para la escucha, para la autocrítica, con lo cual tenemos como una posibilidad de avanzar hacia la toma de decisiones conjuntas y de acciones en donde se sientan reflejados ambas partes. Hay ocasiones en donde por ejemplo, como esto que decía Nick Ted, el tema de derechos sexuales y reproductivos, hay ocasiones en donde es mejor ponerle pausa a ese tema y avanzar con otros para ir sensibilizando y después retomarlo o pensar que evidentemente va a salir, va a emerger en algún punto y que en realidad todo suma, ¿no? Todo lo que hagamos va sumando, aunque en un primer momento parezca que no estamos atendiendo a lo central que nos piden o que es necesario, pero es como ir dándole un rodeo para llegar a lo mejor por la puerta de atrás, pero de manera más sensible, y que creo eso es parte de la fineza del trabajo educativo, pedagógico, popular, comunitario, y que bueno, ahí cada quien va echando mano de sus herramientas y de sus experiencias, entonces sí, creo que es complicado y hay que ser muy sensibles a todo eso porque de otra forma o no avanzan los procesos con esta articulación intergeneracional o a todo te dicen que sí, pero en realidad en cuanto te vas es no. Y tenemos que estar como alertas y sensibles para ir mirando lo que es posible en este primer momento y lo que podría funcionar en un segundo plano, ¿no? Acá en la comunidad Felipe Ángeles igual, a los adolescentes todavía no llegamos a los planteamientos políticos de la organización, estamos primero conociéndolos, escuchándolos, ganándonos la confianza y la mutua relación horizontal, y entonces quizá ahora con el asunto del Congreso de este año podamos plantear que estos adolescentes puedan involucrarse y bueno, pues ahí vamos avanzando en una cosa y en otra, ¿no? Porque eso, lo que dice Gaby Magistris es escuchar a estos sectores y transformar la matriz adultista es así de lento, de despacio, nunca nos vamos a desaprender de todo esto porque nacimos, fuimos criados y educados con esa mirada, entonces de a poquito tenemos que irnos descubriendo todavía esos deslices que tenemos quienes decimos que estamos más deconstruidos en lo adultocéntrico, que en realidad siempre nos va a brincar de rato en rato, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención. Y bueno, sí, estamos buscando, así como dice Claudia, los procesos de mediano y de largo plazo. La organización tiene cerca de 40 años y no solo a partir de la pandemia, pero sí más explícitamente con la pandemia, que murieron varios compañeros y compañeras, está en el centro, pues que hay que hacer la renovación mucho más clara y efectiva lo más pronto posible. Y entonces por eso es que muchos de los esfuerzos y de los resolutivos de los congresos es impulsar, fortalecer las comisiones infantiles, los espacios de los jóvenes y ahora con esta particularidad de los adolescentes también buscamos que para este congreso el papel de los adolescentes esté mucho más claramente dibujado y definido para lo que pueda como resolverse a nivel general en el Congreso, porque pues esos resolutivos se tiene que bajar a cada comunidad, a cada comisión a lo largo de los próximos 2 años. Entonces, bueno, pues por ahí vamos, sí, aprendiendo un montón de los compañeros que
que murieron durante la pandemia, y a sus familias también fue ejemplar la forma en que sucedió en las comunidades. Cuando alguien se empezaba a enfermar o se le confirmaba que estaba contagiado, pues se activaban las comisiones, la comisión de salud para revisar signos vitales, para ver qué se le podía ofrecer, la comisión de vigilancia para ver si había que hacer un cerco comunitario, en fin, todas las comisiones iban como arropando a las familias, y algunos ejemplos era que llegaban compañeros a la puerta de la casa y a dejarle algo de comida con una notita, y no querían que supieran quién era, aunque después ya sabíamos todos, porque son comunidades también en donde todos sabemos quién hace qué, pero esa forma en que se arropó durante la pandemia fue muy importante para fortalecer lo que ahora se viene ya trabajando e insistiendo, y que durante la pandemia fue la posibilidad de poder echar a andar todo eso al mismo tiempo y mirar cómo es que sí, o sea, hubo fallecidos, pero no tantos como en esas zonas, digamos, ¿no? En esas alcaldías que son alcaldías en donde mucha gente eso, pues trabaja de manera informal, en la calle, en espacios abiertos, así, y con algunas enfermedades, comorbilidades, y pues en la alcaldía Iztapalapa, Iztacalco, hubo muchísimos fallecidos, y contrasta con los pocos casos en las comunidades de los Panchos por justamente esta forma en que se fue arropando, ¿no? Bueno, por ahí. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una pequeñísima que me generó curiosidad cuando dijiste de las asambleas, que primero hicieron de que algunas eran obligatorias y luego la siguiente pues un poco opcional. Entonces, ¿y qué había sido la diferencia? Por ejemplo, cuando haces asambleas, normalmente en estos temas un poco más de temas sociales o de vinculación, un poco de cambio, pues hay muchas más mujeres, digamos, que van de manera opcional que hombres, ¿no? Entonces, quería ver si había también habían visto esas diferencias entre los que han ido de manera obligatoria con los que terminaron yendo de manera opcional. Sí, siempre está presente este contraste entre la obligatoriedad, porque bueno, hay cosas muy específicas de las necesidades diarias que entre todos hay que resolver, ¿no? Y ahí es en donde entra como esta parte de la obligatoriedad. Y cuando iniciábamos el proceso, ellos decían, no, 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 es que tienen que venir todos porque es muy importante y es fundamental y no sé qué. Y dice, bueno, está bien, hay que hacerlo así, pero veamos si esta obligatoriedad no merma en la reflexión y en la posibilidad de llegar a escuchar y mirar y plantearse de manera distinta lo que estamos abordando sobre los adolescentes. Bajó el número, evidentemente, de la obligatoriedad a el hacerlo voluntario, bajó el número, y en la presencia generalmente son mayoritarias mujeres. Siempre la participación política de las mujeres en la organización es muy fuerte, es muy presente. Hay compañeras que ahora ya miran su proceso de formación política al haber ingresado a la organización, cuando plantean que al inicio les daba pena y no sabían hablar, no sabían dar su participación en la asamblea o en los espacios colectivos, y que ahora ya pues, son de las más aguerridas, de las que argumentan, de las que dicen, de las que cuestionan. Entonces, sí, yo les decía, no se sientan obligados, pero sí es como importante que asistan. Y ahí empezamos a reflexionar sobre la pertinencia de hacer obligatoria la presencia de los adolescentes en las actividades, que ya desde la mirada de los adultos era, pues hay que invitarlos amablemente, pero es obligatorio. Y era como que, bueno, así siendo obligatorio, la participación no es como tal, ¿no? Entonces, de entrada era cómo reflexionar con los adultos para evitar hacer obligatorias las sesiones de los adolescentes. A lo mejor entre los adultos que ya tienen como más vicios y más como rencillas en la organización política y en la comunidad,
ahí sí ellos aplican, y son decisiones de ellos, aplican como esta rajatabla de es obligatoria y todos tienen que asistir. Y entonces de pronto lo que llegaba a suceder es que pues alguien de la familia, y sucede que cuando los adultos no pueden o no quieren, pues mandan a los chavos, ¿no? Y hay ocasiones en donde los muchachos pues se divierten más en la actividad y después quieren regresar, y otros en donde pues francamente van molestos, van enojados, o por eso es que también fue que durante las actividades con los adolescentes yo les decía, es anónimo, no hay que poner nombre, no hay que decir quién es, incluso ellos mismos decían, pues sí, aunque no le ponga nombre, ya sé cómo escribe Juan y ya sé que esas son sus participaciones. Y entonces hicimos lo del buzón y entonces ya no veían quién escribía qué, como para intentar romper como esas cosas que detienen, que frenan y que le quitan el verdadero filo transformador a la participación. Es una constante negociación entre la estructura de la organización, entre las percepciones de los adultos y la posibilidad de generar procesos y espacios de participación infantil y adolescente. Entonces, bueno, ahí vamos equilibrando de pronto una cosa con otra. Siempre ironizo con esas cuestiones adultocéntricas muy fuertes, con la obligatoriedad, con el chanclazo, con el es que no obedecen. Siempre por ahí hay que ir metiendo un poco la cuña para pues generar que esas no sean verdades absolutas, aunque dentro de la organización pues lo tienen que ir gestionando de otra forma porque son muchas más responsabilidades y consecuencias que pueda tener el hecho de que algunos no participen, por ejemplo, en la reparación de una barda, en la limpieza general de la unidad, pues ahí todas y todos hay que entrarle y por eso es que de pronto esa obligatoriedad la intentan transmitir a todos los espacios, ¿no? Y buscamos pues que acá no sea así, en momentos se logra y en momentos no. Ahora con los adolescentes también, en algún momento de la segunda sesión, una adolescente lo planteó así, o sea, tal cual, quieren que participen, pero es obligatorio venir, entonces, pues ya no sé qué tanto sea verdad o no, y a veces responde a dos discursos, el discurso del adulto como persona y el discurso del adulto como parte de la organización, y ahí hay una disonancia entre a veces lo que el adulto puede percibir y el mandato de la organización. Entonces buscamos cómo hacer una mediación, al menos en este proceso, en lo demás, pues bueno, ahí ellos lo resolverán. Gracias. Bueno, sí, muy interesante porque, claro, la participación es un derecho más que una obligación. Entonces, sí, lidiar con eso, pues ahí tiene que ser su balance. Bueno, pues nada, ya nos quedamos ahí a tiempo. No sé si quieres decir alguna reflexión final. No, listo, ya, creo que sí ha habido como un montón de cosas que poder compartir, gracias a ustedes, ahí están los materiales también para quien quiera seguir profundizando, no solo en mi mirada de la organización, sino en la propia experiencia, por ahí les pasé esos otros escritos de otra gente que ha estado compartiendo y que lo ha mirado, entonces, bueno, cualquier cosa por ahí están mi correo y, bueno, con un montón de gusto y aquí compartiendo. Gracias a todas, a todos y bueno, por aquí andamos. Pues muchas gracias, Eliud. Ha sido creo que un estupendo viernes para los de Latinoamérica. Creo que un buen inicio de viernes para nosotros, como que nos da un subidón para terminar el día. Así que muchísimas gracias y ya nos estaremos encontrando en otros espacios. Igual te mando el enlace para que te unas a la red de contactos del taller y así también todos pueden tener tu correo y cualquier pregunta, cualquier colaboración, cualquier tema que tengan, pues ya pueden estar en comunicación. Pues muchísimas gracias a todas y todos también por estar en la sesión. Ya nos vemos dentro de 2 semanas. Bueno, que estén muy bien, buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.